Buenos días. Creo que ya hemos dado acceso al aula virtual y con ello le damos la bienvenida a los asistentes quienes se encuentran acá de manera presencial y quienes se encuentran en este momento conectados a esta charla que vamos a sostener con dos profesoras, dos doctoras que han aceptado la invitación y de hecho debemos agradecer la bienvenida a la doctora Natalia Rueda, la doctora Angélica, con quien tuvimos y con quien nació la primera charla sobre este tema, que nos reúne y nos convoca hoy como consecuencia de un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre grooming. Recuerdo en ese momento, Angélica, el día que estábamos conversando, y tú señalabas la realidad que está viviendo en este momento nuestra cultura, que en algunos casos desconocida, que amerita precisamente tener este tipo de conversaciones, este tipo de diálogos, y de allí surgió específicamente la idea de tener este evento incluso con anterioridad a que se hiciera por parte de los medios de comunicación que saliera con ello. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Natalia, por estar hoy con nosotros. Los hechos que dan origen al fallo de la Corte van a ser comentados de manera detallada por nuestras invitadas. El contexto que da origen, creo que hace ya aproximadamente 12 años, en ese momento la niña que da origen al caso y a la situación tenía 11 años. Esta situación que se presentó hace aproximadamente 12 años de contacto por vía, si se quiere, de lo que sería equivalente a teléfono celular, a telefonía celular, pues con la pandemia se ha acrecentado, se ha fortalecido, es un peligro en el que además los niños, a través de la educación virtual, nos lo explicaba la unidad de la DIGIN, Juliana Saboní, que se dedica también a la investigación de este tipo de tipologías, se ha acrecentado. Los niños de la virtual tuvieron acceso a, obviamente, mecanismos de teléfono celular, computadores y con ello a diferentes redes y posibilidades de contactos anónimos. Ese es el entorno de la situación que genera hechos como el grooming, de los que nos van a hablar hoy. Básicamente vamos a abordar de manera muy puntual el concepto de grooming, los derechos y garantías implícitos en las personas que se afectan acá, específicamente los menores de edad, el análisis del fallo de la Corte, en donde se va a exponer los hechos, el concepto de grooming, cuál es esa regulación nacional, cuál es el plano internacional de esta regulación, el ámbito comparado, y algo creería acá que también va a ser importante en los temas que van a abordar, y es cómo en este entorno de delincuencia, si se quiere, incluso transnacional, Colombia está preparada o no está preparada para proteger a quienes pueden ser víctimas de grooming. Con ello, creo que no tenemos más preámbulo y damos el uso de la palabra a nuestras invitadas, las doctoras Angélica y Natalia. Gracias. Buenos días. Buenos días al público y por supuesto al Centro de Investigación para el Derecho Civil que nos extienden esta invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí, sobre todo pues con Angélica, que definitivamente digamos, tiene mucha información para ilustrarnos sobre este punto. El diálogo lo vamos a plantear justamente como un diálogo. La idea es que podamos interactuar ambas, y en esa medida voy a empezar hablando inicialmente yo sobre el concepto de grooming. Y lo primero que habría que anotar es que no existe un consenso sobre el concepto. Es decir, en la teoría se ha documentado toda una serie de conductas y es posible establecer algunos elementos generales que se repiten, pero, por ejemplo, hay una autora, Winters, que en 2021 hizo todo un rastreo de la literatura
relevante y encontró justamente que no existe una definición unívoca del concepto. El grooming ha sido descrito entonces como todo un proceso en el que se prende una serie de acciones que preparan al niño y a su contexto para un posible o futuro abuso sexual. Fundamentalmente lo que se busca es ganar acceso al niño, ganar su confianza, crear en él docilidad y colaboración para asegurar además todo un contexto de secreto. Y por eso lo primero que habría que anotar es que uno de los desafíos que plantea una conducta como grooming es cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo está creciendo la niñez en nuestros países. Y eso presenta un grave problema desde el punto de vista del derecho de infancia y adolescencia, porque una de las cosas que emergen justamente del análisis de cómo se elabora, cómo se aplica, cómo se interpreta el derecho de infancia y adolescencia, es que fundamentalmente los niños poco interesan. Los niños no votan y entonces sobre esa base no están en el centro del debate. Y además la visión de la regulación, la visión de la aplicación de la justicia, la visión de la crianza es una visión en la que predomina la visión adulta, ¿sí? Y los intereses de los adultos. Entonces, los niños pocas veces vienen escuchados y esto ya es un buen caldo de cultivo para la ejecución de estas conductas. El grooming en Internet se relaciona además con toda una serie de conductas delictivas porque no se reduce exclusivamente al abuso sexual concreto que padece ese niño, sino que se puede traducir, por ejemplo, en pornografía infantil, o incluso llegar a convertirse en una situación de explotación y, por qué no, incluso de trata. Allí entonces lo que se pretende es generar una seducción gradual del niño mediante, por ejemplo, la promesa de regalos, mediante el afecto, mediante la confianza. Y entonces, por ejemplo, les comparto que hay una investigación de 2007 con un autor, Malesky, que trabajó justamente con agresores sexuales. Y de las entrevistas que se hicieron a personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual, estas personas afirmaron haberse fijado básicamente en niños que en cualquier contexto mencionan el sexo. Entonces esto ya plantea una primera complejidad del problema. Y es la extrema hipersexualización de la infancia, en particular de las niñas, ¿sí? Y eso se relaciona también con una inadecuada educación sexual en casa y en los colegios. Y entonces lo que referían estos agresores es que evidentemente un niño que menciona el sexo en cualquier contexto quiere decir que está expuesto a una hipersexualización. Pero no basta eso, sino que ellos se fijaban y digamos, ponían la mira en niños que se veían necesitados, ¿sí? O que se veían solos o que parecían sumisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta, como cualquier conducta de abuso, se aprovecha de la jerarquía. Y la jerarquía se puede basar en el concepto de autoridad, se puede basar en la edad, se puede basar en la experiencia, por ejemplo, en un contexto escolar o de trabajo, por ejemplo. Y entonces, por eso, digamos, este tipo de cosas nos refuerzan la idea de que el escenario de la prevención sería el ideal para afrontar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nuestra infancia está sumamente expuesta, por ejemplo, a la cultura del porno, que socializa un sexo que es irreal, se crean expectativas sobre el rendimiento sexual de hombres y mujeres que tampoco son reales y todo eso comienza a generar todo el malestar. Y el tema es que la infancia se está educando justamente con el porno. Y a eso nosotros no le estamos haciendo desde las escuelas y desde las casas un contrapeso. Por eso, por ejemplo, una de las claves para poder hacer frente al grooming tiene que ser el fortalecimiento de la educación sexual. ¿Por qué? Porque digamos que esto ya nos habla de la pérdida de confianza en el contexto, en el entorno del niño. Entonces, la doctrina, por ejemplo, habla de distintas fases, sobre eso tampoco hay un acuerdo general. Es decir, según el autor que se consulte, se van a encontrar distintas fases del grooming, pero estas podrían resumirse. La sentencia, de hecho, refiere algunas que son en general las que tienen contexto. Y, por ejemplo, se describe que en una primera fase existe el establecimiento de la amistad y de la formación de relaciones. Y entonces aquí otra cuestión para anotar es, nosotros siempre nos esperamos un tipo ideal de víctima y un tipo ideal de agresor.
La víctima normalmente la imaginamos como, depende de los estereotipos que tengamos, pero la imaginamos como, si es una víctima, entonces tiene que haber gritado, tiene que haber hablado, tiene que haber hecho, tiene que haber rasguñado, mordido, etcétera, etcétera. O también está el estereotipo de la víctima como una persona completamente indefensa, ¿no? Porque las personas con carácter pues no las imaginamos como víctimas. Y respecto de los agresores tenemos también un estereotipo. Nosotros esperamos que el agresor sea una persona desequilibrada, con algún tipo de enfermedad mental, que sea una persona agresiva, y lo cierto es que la experiencia nos demuestra que en la gran mayoría de los casos, en realidad se trata de personas funcionales, ¿sí? Cualquiera de nosotros perfectamente puede encajar como un agresor. Y entonces eso hace que para la formación de estas relaciones, con miras a ejecutar las acciones de grooming, pues poco importe que sea extraño o conocido. Es decir, el grooming lo pueden cometer personas del círculo cercano, personas ajenas. Puede ser que inicialmente haya un contacto físico y que se conozca y luego se contacte a la víctima por internet, o puede ser que completos desconocidos contacten por vía de redes sociales o de juegos online para justamente formar una relación de confianza. Si se trata de adultos, es súper común que finjan ser niños. Para esto incluso acomodan su lenguaje y comienzan a hablar digamos, adecuar el lenguaje a la edad de la persona que ellos han identificado como potencial sexual. Adicionalmente, existe una evaluación de los riesgos, es decir, estas personas no actúan, no necesariamente actúan de frente en todo momento, sino que comienzan a tantear el terreno para saber qué tan sólido está el círculo cercano del niño, y entonces sobre esa base comienzan a valorar cuáles son los peligros de que el niño luego cuente o de que el niño, digamos, rompa como esa alianza de secreto que hay. Se genera además un proceso de exclusividad en el que se busca generar un aislamiento del niño, y entonces esto nos permite garantizar, o esto le permite garantizar justamente la exclusividad y el secretismo en torno a ello, de manera que al tiempo que se mina la confianza del niño en los adultos de referencia que tienen, sus padres, la escuela, se alimenta una supuesta confianza en el agresor. Y ya, evidentemente, pues está todo el componente sexual. El grooming se puede traducir o no en conductas de extorsión. Por ejemplo, puede ocurrir que yo me conecte a internet y en la confianza con la otra persona, la persona me diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no te subes la camiseta y me muestras los senos? ¿O por qué no te bajas el pantalón? Normalmente los niños no saben cómo reaccionar, por eso la educación sexual es tan importante. Los niños saben muchas veces cómo reaccionar frente a eso, finalmente acceden, y en un segundo encuentro, por ejemplo, puede ocurrir que el agresor le diga, bueno, ya que hiciste eso, ¿por qué no te masturbas? Entonces puedes hacer esto y esto. Si la víctima, por ejemplo, se rehúsa, es fácil que esta persona le diga, es que yo te grabé antes, y entonces si no lo haces, voy a difundir estas imágenes, ¿sí? Entonces, digamos que las conductas en relación con el tema sexual pues pueden variar en mucho sentido. Podríamos entonces concluir que los objetivos del grooming justamente se buscan, o con el grooming se pretende manipular la percepción que el niño tiene de otros adultos, manipular al niño para que coopere en la agresión. Y esto es una cosa súper importante que además aparece en la sentencia, ya lo veremos más adelante, y que se relaciona también con la hipersexualización de la niñez. Y es que tendemos a creer en una idea como súper absoluta del consentimiento. Entonces, como consintió, porque claro, en el caso es relativamente más fácil porque se trata de una menor de 14 años, ¿sí? Pero el grooming también puede afectar a niños y niñas mucho más grandes. Y allí probablemente nos digan, pero es que consintió. Y el tema del consentimiento hay que tomarlo con pinzas, porque justamente todas las acciones que se ejecutan, que se ponen en el grooming, buscan manipular al niño para que coopere. Luego, es probable que en el grooming encontremos que buena parte de la información, buena parte de las imágenes hayan sido otorgadas supuestamente con el consentimiento de la víctima, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con ello porque justamente, como nos demuestra el abogado de la defensa en este caso, pues no, eso va a ser usado para deslegitimar la dañosidad o la gravedad de la conducta, ¿sí?
para sugerir justamente que como se trata de niñas precoces o de niñas que ya tienen información o que dieron su consentimiento, pues el delito no está y eso, pues digamos, sería completamente discutible. Y el objetivo entonces es que se aumente el secretismo y que el niño entonces vuelva siempre al agresor. Adicionalmente, se busca también que se reduzcan las posibilidades de que al niño le crean. Entonces se genera todo un aparato de manipulaciones para que no solo no cuente, sino que en el hipotético caso de que cuente, lo que encuentre sea un muro y que nadie le crea, que eso realmente es bastante eficaz. Porque es una conducta relevante, porque justamente, y en esto creo que al derecho le falta un poquito de fineza en la ejecución, y lo vemos en el trabajo del bienestar familiar, de las autoridades de policía y judiciales, y es que es absolutamente indiscutible que los derechos de la infancia son derechos humanos y deben ser tratados como tales, ¿sí? Sobre esa base, pues incluso uno podría preguntarse hasta dónde la omisión legislativa frente a la regulación de este tipo de delitos o frente a la protección de los niños no puede constituir una violación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la infancia. Y pues es evidente que como cualquier otra conducta de violencia, pues atenta con toda una serie de derechos de la infancia que van desde la salud, la libertad de integridad sexuales, pasan por el derecho a la identidad, el derecho a la integridad psicofísica del niño, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, incluso se puede llegar a ver afectado en estas circunstancias. Y el punto aquí es que se trata de una conducta tan compleja que uno de los debates que interesaría hacer en torno a esto es si efectivamente, como ya lo planteó Carmen Eloísa, el Estado está preparado para enfrentar o no ese tipo de conductas. Como vemos, pues se trata de un delito que se alimenta de otras cuestiones como los estereotipos en torno a la infancia, como la hipersexualización, y entonces eso creo que aumenta la complejidad a la hora de abordar. No quisiera extenderme mucho más y quisiera darle el paso a Angélica, pero creo que Carmen Eloísa quiere decir algo. Digamos que la idea un poco es dialogar en torno a qué hizo la Corte y podamos seguir avanzando como en la discusión sobre el concepto de grupo. Muchas gracias, es muy breve. Simplemente aclarar que tenemos dos perfiles en nuestras invitadas, las dos doctoras en Derecho. Natalia, como ustedes acaban de observar, es experta en Derecho Civil, en Derecho de Familia y temas, obviamente, de niñez y adolescencia. Angélica Romero es penalista, doctora en Derecho Penal, además también del Instituto Max-Planck en Italia, y, Angélica en Italia, Natalia, Angélica en Alemania, Natalia en Italia, y Angélica además trabaja en este momento como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y creo que ello adicionalmente trae relevancia en cuanto a las reflexiones que en este momento, por fortuna, están llegando a la Corte en temas de tanta actualidad. Entonces, teniendo claro estos dos perfiles, creo que pueden ir direccionando también las preguntas que ustedes tienen para cada una de nuestras invitadas. Bueno, en orden a lo que Natalia nos acaba de comentar, de contar acerca de un acercamiento hacia un concepto del grooming y el bien jurídico tutelado, los bienes jurídicos que se ven afectados a través de esta conducta, entonces queremos ya entrar a analizar el caso que se debatió en la Corte y que dio lugar a esta sentencia que trajo consigo todo este tema del grupo. Entonces, no sé, supongo, me gustaría pensar que casi todos los que asisten a este diálogo ya han leído o han intentado leer la sentencia de la Corte, el fallo de la Corte, es el fallo SP 086 de 2023, magistrado ponente el doctor Hugo Quintero Bernate, y que se profirió
el pasado 15 de marzo dentro del radicado 53097 para los que quieran acceder a este, cual se encuentra en la página de la rama judicial, más concretamente de la Corte Suprema de Justicia. El caso que allí se debate, bien, diría yo que es muy sencillo, ¿sí? Se trata de una niña, en ese entonces de 11 años de edad, que participa en su colegio en la banda marcial del colegio. Ella participa en esa banda desde incluso la primaria, desde muy pequeña. Desde que entró al colegio, a ella le gustaba esa actividad y entró a la. Y cuando tenía 11 años aún permanecía en la banda y así permanece hasta que termina su época escolar. En la banda del colegio asisten, pues dirige, está dando el profesor de música y lleva como apoyo y refuerzo, apoyo para la educación de los niños, para la enseñanza de la música, de los instrumentos que tocan, y como refuerzo para los eventos y las presentaciones que tiene la banda, lleva a un conocido amigo, que será del director de la banda, un joven, en el 2011, de 21 años de edad. La niña se enamora las niñas, porque al ver los testimonios que se llevaron a juicio, las niñas le gustan al muchacho. Qué guapo, bueno. Se mueren de amor por el profesor, por el que entre comillas profesor, porque no llega a tener la calidad de profesor, por esta persona que va al colegio a participar de la banda marcial, ¿sí? En esa cuenta el relato de la niña. Ella dice en juicio que una amiguita le dice, pídanle el pin del BlackBerry a ese muchacho, Entonces ella, no, sí. Y dice, yo se lo pido, y le pide el pin. El joven le da el pin del BlackBerry y así, entonces la que se convierte posteriormente víctima en este caso, empieza a tener una conversación vía pin de BlackBerry con este señor. La conversación empieza muy simple: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te fue en el colegio? La niña pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Vas a la universidad? Se conocen. Si bien se conocían físicamente en la banda, cuentan los testigos que una aproximación en la banda de estas dos personas no hubo, de la niña con el muchacho. Se limitó solamente a la aproximación debida en virtud de la enseñanza de la música. No más, pero no creo bien. Entonces el abordaje se da todo, lo diría yo, todo a través del celular, ¿sí? Así empiezan a hablar, va avanzando el tiempo, entonces el señor le dice, oye, qué linda te veías con el uniforme de la banda hoy, mándame una foto tuya con el uniforme. La niña no le da problema, le envía la foto con el uniforme de la banda. Qué linda estás, es que te queda muy bien. Continúa pasando el tiempo porque es una conducta que va a durar como 4 años aproximadamente. Entonces todo se va dando en un proceso muy lento. Después la niña va a una temporada, no se sabe si vacaciones, con su mamá, se va para un balneario, digámoslo así, y ella pone en su foto de perfil una foto de ella en vestido de baño. El muchacho le escribe, qué lindo te queda el vestido de baño, qué bien te ves, qué piernas tan lindas, ¿por qué no me envías fotos de tus piernas también? Mándame esa foto del vestido de baño que te ves muy linda. Y claro, la niña accede porque a la niña le gustaba el muchacho, ¿sí? Es una preadolescente. Sí, es más, yo al analizar el testimonio de la niña, sí, puede ser que haya tenido un desarrollo precoz, pero preadolescente. La niña le envía la foto en vestido de baño, finalmente la convence, mándame una foto de tus piernas, es que tus piernas son muy lindas. Entonces ella primero dice, ay, no, ¿tú por qué me pides eso? No. Y él le responde, es que tú eres muy niña, deja esas bobadas, no sé qué. Entonces la niña dice, bueno, pues las tienes más.
le manda la foto de las piernas. Después ya entonces seguimos con enviarme una foto en ropa interior, que es que estoy muy bella, no sé qué. La niña como que lo piensa, pero finalmente como le gusta, y como cuando se ven personalmente en el contexto de la banda, el hombre parece que la ignora totalmente. Entonces la niña empieza a acceder, tal vez, pienso yo, es un análisis a esas cosas vía online, pues para buscar que el hombre finalmente le ponga atención, pero en lo físico, ¿sí? En lo presencial. ¿Mm? Y aquí pasan las conversaciones de enviarle fotos con ropa interior hasta llegar a enviarle fotos desnuda. Él también llega a enviarle fotos, dice ella en su declaración, él le envía fotos de su cuerpo, de su torso, no muchas como la cantidad de fotos que le mandó la niña, pero sí el hombre, incluso de su pene también le llega a enviar una foto, dice la niña en su declaración. Dentro de toda esta historia y cuento de va y viene mensaje, va y viene foto, también el señor, el muchacho le empieza a preguntar, pero ¿tú dónde vives? ¿Y qué haces ahorita? ¿Qué estás haciendo? Ella no, la niña estudiaba en la jornada de la mañana, llegaba a su casa, en su casa no había nadie, le dejaban el almuerzo, a veces, ocasionalmente la madre iba a almorzar, casi nunca, la niña almorzaba y se quedaba toda la tarde ahí en su casa. Entonces, es en esas tardes en que se dan esos diálogos vía chat del BlackBerry con el muchacho. Entonces le pregunta, ¿y está sola? ¿Y cómo? ¿Y hasta qué horas está sola? No sé qué. Pasa el tiempo. ¿Y será que puedo pasar? Yo te quiero ver porque pues, paso por tu casa. Y la niña, bueno, pues pasa. Entonces, estoy aquí enfrente de tu casa, déjame entrar. Al principio la niña un poco se niega y dice, no, me da miedo, ay, pero tú tan boba, pues ¿qué te voy a hacer? No te voy a hacer nada, déjame pasar. Y finalmente lo deja pasar a su casa, al apartamento familiar, y allí el hombre la besa y el hombre, dice la niña, le toca sus partes íntimas, le toca sus senos, le toca su vagina. Unas veces por encima de la ropa interior, otras veces traspasando esa barrera, llamémoslo así. Entonces, ¿cómo se descubre que esto está pasando? La niña un día está en el colegio, muy tranquila, presentando un examen de matemáticas, sale del examen, y a la salida están otras compañeritas que están cuchicheando y ella, pero si les pareció como raro, tal. Entonces, las niñas se acercan a la menor y dicen, no, es que te tenemos que decir algo que está pasando. ¿Qué? No, es que pues por las redes, aquí en las redes están saliendo una foto tuya desnuda. Y entonces la niña mira la foto y pues la niña cae en shock. La niña queda en shock total porque, imagínense, una foto de su torso desnudo está circulando por todos los celulares de sus compañeros del colegio. La niña pues se pone a llorar, en fin. Y se enteran, ¿cómo es que se enteran? Finalmente la niña cuenta, porque los profesores le preguntan qué le pasa, por qué está así de mal. Entonces, no, una foto, no sé qué. ¿Quién publicó esa foto? Y mírenlo, cómo es este contexto del grooming, de ganarse la confianza y el aprecio, porque es una conquista, es una conquista vía online, ¿sí? Desde el principio el victimario está buscando ganarse la confianza, seducir, ¿sí? Volverse amigo, después enamorar a la víctima, ¿no? Entonces, miren lo curioso que en el colegio la niña nunca habla de él ni dice que la foto se la mandó. Entonces le preguntan a las demás niñas que dónde salió esa foto. No, me la mandó Nicolás, me la mandó fulanito, Carlito, lo que sea. Entonces, pero la niña no dice nada en el colegio. La van unas profesoras a declarar en el juicio y ella no nos habló nada de este muchacho, de la banda, no nos dijo nada. Ya en la casa,
cuando llaman a la mamá del colegio y le cuentan, y la mamá asiste al colegio y le cuentan lo que está pasando, entonces ya en la casa la madre dialoga con la hija qué es lo que pasa. Entonces la niña a la mamá sí le cuenta, mira mamá, es que yo estaba en contacto con ese muchacho por BlackBerry y tal, y el BlackBerry que tú me regalaste, tal, y entonces yo a él le mandaba pollo. Entonces, por eso la madre va y pone la denuncia, porque en el colegio el asunto quedó allí. Y así empieza el proceso en contra de este muchacho. Estos son los hechos en general. En entrevistas previas al juicio, en las entrevistas que la niña rinde con los psicólogos de la fiscalía, expertos en este tipo de delitos, entonces la niña cuenta que incluso hubo un acceso carnal, que ella le hizo sexo al muchacho, y en una oportunidad, y que el muchacho también introdujo los dedos en la vagina de la niña. Como el proceso judicial es tan largo, tan demorado, entonces cuando la niña, cuando se inicia el juicio, la fiscalía lleva como testigo directo a la niña a declarar el juicio, pese a que existía la grabación de su entrevista anterior, más cercana a la época de los hechos, donde contaba todo lo que había pasado. Pero la fiscalía opta por llevar a la niña a juicio, si bien la niña declara en cámara de jueces, entonces ella cuenta, pero es lógico, cuando la niña va a declarar el juicio ya tiene 16 años. Entonces la niña, pues le preguntan que si, además de los tocamientos en su cuerpo, el hombre realizó alguna otra conducta sobre su integridad física. Ella dice que no. Pero, pues al revisar el proceso se da cuenta que, y pensando, ¿no? Poniéndose también en el papel de un adolescente, ya 16 años, pues admitir que le hizo sexo oral al muchacho, que se dejó hacer tal y tales cosas, pues es más difícil ahí. A esa edad, a los 16, es más difícil. Entonces la niña dijo que no había pasado nada de eso, y nadie más preguntó al respecto. Entonces, la niña fue, el agresor, el agresor fue acusado en principio por actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal con menor de 14 años. Así fue imputado, así fue acusado, fueron las conductas que se debatieron en juicio, pero ante la afirmación de la niña en el juicio de que no había ocurrido ningún tipo de acceso, entonces la fiscalía renuncia a ese cargo y pide la absolución, como así bien lo hace el juez de primera instancia, que absuelve por el delito de acceso carnal con menor de 14 años y lo condena solamente por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Lo que a mí me causaba curiosidad al revisar el caso es qué hubiese pasado si la niña tampoco hubiese dicho que el hombre la tocó ni la besó. La conducta queda en nada. Y eso es lo que me parece interesante del presente diálogo que propusimos para este evento. Natalia, preguntas. Angélica, muchas gracias. Antes de preguntar, porque yo tengo varias preguntas sobre la sentencia, pero antes quisiera anotar una cosa a propósito de lo que señalas, y es que justamente las tecnologías ofrecen una posibilidad para la agresión, para la violencia, pero además hay una cosa de la que se habla poco en el derecho, y es que los niños y adolescentes tienen la corteza prefrontal poco desarrollada. La corteza prefrontal es lo que nos da el pensamiento racional. Y eso hace, por ejemplo, que los niños hagan berrinches, ¿no? Los niños no son, digamos, material y físicamente no logran entender ni dimensionar el alcance de muchas cosas que sienten. Por eso, por ejemplo, se dice que ayuda a ponerles en palabras y ayudarlos a identificar la emoción que están experimentando, que la experimentan con tanta intensidad que no saben qué ocurre. Y en el caso de los adolescentes que ya han adquirido una mayor madurez, digamos, el desarrollo inmaduro de la corteza prefrontal los hace ser proclives al riesgo. Entonces,
Por eso es que los adolescentes terminan exponiéndose más fácilmente y por eso es que todas las actividades peligrosas pues son más fáciles cuando uno está más joven, ¿no? Y entonces, ¿por qué hago la anotación de esto? Porque justamente las tecnologías ofrecen un escenario perfecto para exponerse. Porque es divertido en ese momento, porque es difícil dimensionar el alcance de lo que se está haciendo, además de que hay un contexto de intimidad, ¿no? Si yo te mando una foto de mí desnuda, pues lo hago en el contexto de la intimidad, y por más de que me cuenten, ¿no? Que es que hay divulgación de imágenes, pues es que Angélica es de lo más serio, o sea, uno que se va a imaginar que va a ir a difundir imágenes. Y así ocurre siempre. Y entonces, por ejemplo, le contaba justamente a Angélica ayer, y no sé si lo recuerden, hace un par de años salió una noticia que, digamos, causó escozor en Barranquilla. Se descubrió un grupo de Telegram de más de 10.000 hombres, ¿sí? ¿Y qué tendrán para decirse 10.000 hombres? ¿No? Pues como estamos socializados en el porno, eran un chat de contenido explícitamente sexual, exclusivamente para la difusión de imágenes de mujeres desnudas o videos de mujeres teniendo sexo, que luego se descubrió que era difusión por parte de exnovios o exparejas, ¿sí? En muchos casos incluso había imágenes de menores de edad. Este chat se descubre, una periodista saca la publicación, hace la denuncia y digamos, lo que quiero anotar sobre esto es justamente el asunto de la socialización de la sexualidad y de la hipersexualización y cómo nosotros normalizamos este tipo de conductas. La reacción de los hombres en este chat fue: a esa periodista hay que echarla a los perros, y hay que colgarla, y hay que empalarla, ojo a este lenguaje, ¿sí? 10.000 hombres, no eran todos psicópatas para recluir en un manicomio, ¿no? Como nos los imaginamos. Pero el punto es justamente que las tecnologías se prestan para eso. Ese caso no termina en nada, porque el ordenamiento, digamos, está muy poco preparado para ello. ¿Y por qué hago anotación de esto? Porque justamente en esta sentencia, si ustedes, a mí me interesó, lo que más me interesó de la sentencia fue siempre el actuar del abogado de la defensa. El abogado de la defensa se concentró en querer, pues además con muy poca técnica procesal, para decir, pues porque no, digamos, no lo alegó en oportunidad, en fin, pero en la casación entonces se dedica a querer desacreditar el testimonio de la niña basado en que la niña, pues, que más, yo no lo leí así, pero pues no están esas palabras, pero uno le queda la sensación de este señor le faltó solo decir que es que la niña era una brincona, ¿no? Y lo peor es que los relatos de los psicólogos, todos en el colegio eran, no, que ella estaba obsesionada con el muchacho, ¿sí? Ella estaba obsesionada con el muchacho y además el abogado por ahí alega y había varios, no, ella tenía una relación con el muchacho y la foto en realidad se la mandó a otro. Y entonces una cosa que me llamó la atención, Angélica, y esa es una primera pregunta que tendría para hacerte. Nosotros tendemos a ver a la niñez como si fuera sexual, ¿sí? Y entonces cuando aparece un niño o un adolescente que nos parece que está como más informado con el sexo, socialmente la reacción es como, pero como está de precoz y como está de adelantado y yo no sé qué. Y lo cierto es que, pues, que los niños son niños y las niñas son niñas y digamos, el interés en la sexualidad existe. Hoy por hoy están absolutamente expuestos a una gran cantidad de información. Y me llama la atención el hecho de que la sentencia no apele a la perspectiva de género. Y me llama la atención justamente porque estos dichos de este abogado en otro proceso habrían dado lugar para que se dijera justamente, oiga, desde el punto de vista penal es absolutamente irrelevante indagar en el pasado sexual de la víctima. Desde el punto de vista del derecho penal y por las órdenes que tenemos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, muchas de sus afirmaciones son inadmisibles. Incluso el abogado habla de reglas de la experiencia que pues, me resultan dudosas, ¿no? Por ejemplo, decía, siempre que una víctima es víctima, evita regresar donde el agresor. Y entonces vemos que en el crimen es todo lo contrario, ¿no? O siempre que la víctima es víctima, entonces tiene determinada conducta. Entonces, de nuevo, lo que
les decía, de la estereotipación, el estereotipo que tenemos sobre la víctima. Entonces, yo quisiera preguntar por qué la sentencia no apela a la perspectiva de género. Entre otras, quiere decir que la sentencia concluye regañando al abogado, ¿no? Señalando justamente que su conducta era inapropiada e injustificada. Esa es una primera pregunta que tendría. Se te ponen muchas preguntas y muchos temas en una pregunta. Yo empiezo por la última, Natalia, porque no se trató perspectiva de género. Porque es que no hay que poner de moda los temas y no hay que tratarlos porque están de moda. Y a mí me parece que no era necesario como algunos magistrados de la sala penal de la Corte, de la sala de casación penal, consideran que no es necesario siempre unir el tema del delito, determinado delito, y las lesiones personales, un acceso carnal a una perspectiva de género, porque el delito se da ahí sin necesidad de acudir a eso, ¿sí? O sea, yo no tengo que acudir a medidas de protección de víctimas porque ya estaban vigentes ahí, incluso pues a la niña tenía en el proceso, en el desarrollo del proceso, sí, ya son verificaciones como en el 2010, ya tenía la fiscalía la oportunidad de acceder al video de la primera entrevista de la niña y entonces introducirla como prueba de referencia para no revictimizar a la niña y traerla nuevamente a juicio a que cuente el cuento otra vez y a someterse a las preguntas tanto de la fiscalía como del abogado respecto a lo que pasó. Aunque debo, ahora paréntesis, que el abogado no fue grosero con la niña, pero con el resto de testigos de cargo de la fiscalía sí. Afortunadamente con la niña nunca, pues no fue, que pues como era una declaración de un menor, estaba intermediada por la presencia de bienestar familiar, de una psicóloga de bienestar familiar y una psicóloga eran dos psicólogas de dos entidades de infancia, que exigen, incluso la ley exige que estén presentes. Entonces ahí no se sobrepasó. Entonces, ¿qué pasa? Yo creía que la Corte pues no ve la necesidad de meter la perspectiva de género, simplemente porque ahí está el delito. Ahí está el delito, y para que me ponga que la protección de la infancia se toca al decir por qué los menores, porque este delito de acto sexual con menor de 14 años tiene mayor reproche, porque independientemente de la voluntad de la víctima, porque el legislador optó por sancionarlo y siempre por cuenta fue esa parte de la protección a la infancia y adolescencia, ¿sí? Pero no, o sea, yo te pregunto, ¿te hubiera cambiado la sentencia de tener perspectiva de género respecto al procesado? No, yo creo que en términos de consideración, en términos de la solución, quizá nada, si se tienen claros los derechos de la infancia. Sí, porque, y esa otra pregunta, digamos, me surge de eso. ¿Cambia algo si hubiera tenido más de 14 años la consideración? ¿Por qué lo digo? Porque claro, digamos, desde el punto de vista práctico, no. Además, porque de hecho yo también creo que hay muchas de las cosas que nos dicen desde la perspectiva de género que son puras reglas procesales, lo que pasa es que no se aplican, ¿sí? Y entonces me surge la pregunta de si entonces realmente si tenemos tan claro, uno, que los derechos de la infancia son derechos humanos, ¿sí? Porque una cosa que me llamó la atención justamente a lo largo de eso es como esa obsesión por mostrar, por supuesto no de la Corte, por mostrar cualquier cosa que permitiera poner la duda, ¿sí? O sea, como si aquí no estuviéramos justamente discutiendo sobre el hecho de que tenía 11 años, ahí no hay nada que discutir, ¿sí? Y en eso la Corte me parece que es bastante empática y bastante clara. Pero entonces me pregunto,
si hubiese cambiado algo si se tratase de más de 14 años, ¿no? Porque ahí tenemos la edad de consentimiento. Sí, porque el artículo 209 y 209 del Código Penal castigan el primero el acceso carnal al acción con menor de 14 años y el segundo los actos sexuales, ¿sí? Con menor de 14 años. Esas normas dan una protección especial al menor de 14 años. ¿Por qué? Es una presunción de derecho, porque se entiende a través de las investigaciones incluso científicas que los menores de 14 años, como tú bien lo decías, no están en un periodo de desarrollo, aún su voluntad no está perfectamente formada, entonces prácticamente la ley los trata como incapaces y por eso su protección, ¿sí? Porque ellos están en formación, están en ese periodo de evolutivo, de formar su carácter, de formar su voluntad, ¿sí? Luego entonces, ese tipo de actos sexuales o ese tipo de comportamientos sobre el menor son mayormente reprochables, es por eso. A ese sector se le reprocha. Al margen de si es niño O niña, si al margen, si es niño o no. Menores de 14 años, presunción de derecho en el derecho colombiano. En algunos otros a nivel de derecho comparado, en algunos otros países lo suben, lo bajan, 16, otros 13, pero se tiene como ese margen, ¿no? ¿Qué pasa si la niña hubiera sido mayor de 16 años? Digo, mayor de 14 años, entonces ya, como no existe sobre ella esa presunción de derecho, entonces la niña ya tiene la opción de elegir, de dar su consentimiento, porque se presume que ya tiene la facultad para decidir por sí misma sobre. Entonces no habría fue una conquista, lo que la ley quiere y lo que la gente en la sociedad debe entender es que si es menor de 14 años, por más que le sonría a la niña, le muestre la pierna, no, ellos son objeto de protección especial y reforzada, como lo dice la Corte. No se puede entrar ahí, por más que la niña le sonría, le vale, le golpea la puerta. No, los hombres tienen que entender que no, son objetos de protección porque están en periodo de formación. Eso es lo que debe quedar claro. Y eso hace falta no solamente señalar a los niños, sino señalar a los padres y a los profesores. Eso es importante. En cuanto a la de... Perdón, voy a anotar una cosa. Justamente, yo creo que ahí, y por eso introduje el tema, es que ahí surge el tema del consentimiento. Es que yo creo que el consentimiento es una categoría bastante problemática, pues tanto así que, por ejemplo, la edad de 14 años es el límite para consentir el matrimonio. Y nosotros aquí felices diciendo, la Corte misma, en la Sala Civil, diciendo que en efecto desde los 14 se puede consentir marital de hecho. Y en el plano internacional, el Comité de Derechos del Niño, la ONU, todo el mundo, llamando a los estados a que eliminen esa edad de consentimiento y que el matrimonio, por ejemplo, se pueda celebrar única y exclusivamente entre mayores de edad. ¿Por qué? Por la existencia de matrimonios serviles, por el matrimonio infantil, por el riesgo de explotación sexual y laboral y por toda una serie de conductas que nos dejarían al borde de la depresión si siguiéramos hablando de ello. Pero justamente yo creo, y es más como una consideración en relación con una posible regulación, y es considerar la validez de ese consentimiento, ¿no? Que esto se debate mucho, por ejemplo, en escenarios de prostitución o de gestación subrogada, y nosotros llamamos a la idea de libertad y de poder ejercer la autonomía consentimiento, y lo defendemos a capa y espada, pero el grooming en particular nos demuestra que aún incluso en casos en los que la ley no presume el consentimiento, pues ese consentimiento no existe, ¿sí? Y no existe porque está mediado justamente por toda una serie de conductas de manipulación, por toda una serie de violencias que emprende quien ejecuta estas conductas, que yo creo que allí sí valdría la pena que al menos el reglamento diga, es cierto que antes de los 14 años tenemos la presunción, pero ello no nos puede llevar al automatismo de pensar que entonces cualquier consentimiento es válido después de los 14, y creo que allí, por ejemplo, la perspectiva de género, al menos en sus elaboraciones más serias, podría ser un instrumento útil para determinar, entre otras cosas, porque nosotros con los contratos lo admitimos,
¿no? Que los contratos pueden estar viciados por un consentimiento que no se ha otorgado con libertad, pero parece ser que cuando se trata de conductas contra la libertad sexual, hacemos como más lábiles los límites y entonces el consentimiento parece como la categoría reina para poder defender lo indefendible, ¿sí? Y ahí yo creo que la perspectiva de género podría, digamos, dar como herramientas para ver cómo se trata de una violencia compleja, ¿sí? Que no se reduce justamente, no se reduce única y exclusivamente al pedir la foto, ¿no? Sino a todas las conductas de extorsión, de presión, de violencia. Es que hay algo importante ahí, porque casi siempre se quiere llegar a la maximización de la conducta, y lo que la sentencia de la Corte deja entrever vagamente es qué pasaría si la conducta fuera solamente ese cortejo, ese caerle a la niña vía internet, vía cualquier red, sí, cortejarla, ganas, sin ser explícitamente sexual, ¿sí? Pero entonces un señor, 30 y tantos años, empieza así a cortejar a una niña de 11 años por el chat, sin llegar, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Eso lo tenemos que reprimir penalmente. ¿Eso cómo lo reprimimos? ¿Cómo lo controlamos? Y eso es y por eso, discúlpame, por eso la Corte quiso hacer el llamado a la atención sobre el grooming ahí, porque es que el abogado defensor decía, es que esos hechos no ocurrieron en el acto sexual de tocarle los senos y tocarle la vagina y besarla. Eso está muy dudoso, porque la niña dice, realmente me besó. ¿Y qué mal le hizo? No, me tocó los senos. ¿Y qué mal? No, pues a veces me tocó la vagina. Y no dio. Entonces, no dio más detalles. Entonces, el abogado defensor quería decir, como no dio detalles, es como dudoso, ¿no? Porque yo decía, creo que quiere que le cuente que quiere que le cuente. Sí, la besó, le tocó los senos y le tocó su parte íntima. ¿Qué más quiere que le cuente? Entonces, la Corte consideró que explotar esta antesala del grooming es importante y hace parte de los actos preparatorios de ese acto sexual, porque es que fue todo un proceso para llegar. Y eso debe ser tenido en cuenta como, o sea, como vulneración también del bien jurídico. Es que a la niña, al niño, desde que se le está escribiendo aquí, qué linda estás, hola, ¿y tú qué haces? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y cuál es tu muñequito favorito? Pero así hay casos en que se nota que lo que finalmente busca el tipo es ganar la confianza para, ¿sí? Entonces, ojo que esa es la importancia del grooming y de tenerlo ahí, por lo menos por ahora, como esos actos preparatorios de un acto sexual o de algún otro delito mayor. Pero ahí me surge una pregunta. La Corte es explícita en decir que el grooming son los actos preparatorios para unos actos sexuales. Yo no soy penalista, entonces la pregunta la hago justamente, digamos, por pura y física ignorancia. ¿Por qué, por ejemplo, pensemos en un grooming en el que no hay esos tocamientos, justamente no hay ¿sí? Pero pues digamos que sí hay una coacción. Pongamos el caso que yo decía al inicio, ¿no? Entonces, ay, mira cómo estás de linda, ¿por qué no te alzas la blusa y me muestras los senos? Y la graba, ¿sí? Y en el segundo encuentro, bueno, ya que me mostraste los senos, bájate el pantalón y muéstrame los genitales. No, no quiero. No, es que si no quieres, no importa, porque si no lo haces, yo difundo este video. Es decir, ahí ya hay un contenido sexual explícito, ¿no? Porque esto no cabría dentro del tipo penal. Porque el delito del 2007 es pornografía con personas menores de 18 años, artículo 218. El que fotografía, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, aporte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre persona
menor de 18 años de edad incurrirá en prisión de tal. ¿Qué pasa con este delito de pornografía con menores? Está incluido dentro del capítulo 6 que trata de la explotación sexual. Luego, entonces, la interpretación que la Sala de Casación Penal ha dado a esta norma, a este delito de pornografía con personas menores de 18 años, es que solamente se configura en el contexto de explotación, como el caso que sonaba hace pocos días por Noticias Caracol, que es que se pone a vender la foto, tiene ya muchas fotos para distribuir allí, pero el caso personal, tú y yo, eso ya no tiene trascendencia penal, ¿sí? Entonces, a este señor, como, pues no sé, yo no sé si él, pues, en ninguna parte la niña dice que también ella supo que el muchacho le pidió fotos a una compañerita de él. Pero pues de eso, una investigación sobre pornografía, no existe, o sea, no se dio, no se supo en el proceso. Ni siquiera el proceso llegaron las fotografías, ni una fotografía de la niña. La fiscalía se abstuvo de eso. ¿Por qué? No tengo ni idea. Y si, por ejemplo, perdón, pero es que la respuesta es frustrante. Sí, así es. Y si, por ejemplo, no fuera grabación, fuera, es decir, si la filmó, pero en la segunda no le pide fotos, sino que le pide masturbarse. ¿Seguimos en la misma situación? No, ¿O eso ya ya la no o sea, ya no sí, es el acto sexual de los mujeres, ¿sí? Ahí sí se configura. Ahora, uno de los verbos rectores del 209 del acto sexual es bueno, que dice la norma, que realice actos sexuales diversos al acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca, que uno podría decir, pues por ahí nos podemos ir con la inducción. Pero entonces, vuelvo a lo que les decía anteriormente. El inicio o las primeras fases del grooming que se explican ahí, entonces no tendrían ninguna relevancia penal o sancionatoria, ¿sí? Porque la inducción, la interpretación que se da, tiene que ser efectiva, ¿sí? Entonces, ese cortejo que se da al inicio a través de internet y mándame una foto con tu uniforme y mándame, eso no es nada, inducir a qué va a decir el hombre, pero si ya le pregunto, ¿a qué la inducí? Entonces, más eso sumado a la interpretación que la Corte ha hecho en providencia respecto al verbo rector inducible de los actos debe ser efectivo, ¿sí? Entonces, esos pequeños pasos, por eso también se explican esas partes en la sentencia. Esas primeras fases del grooming no constituyen nada, no tienen ninguna diferencia. Ok. Dime. Es que había una de las asistentes que quería hacer una pregunta. Sí, no, en realidad no era una pregunta, sino un comentario, pero si quieres lo podemos hacer. No, ya que estás hablando. En realidad tenía como opinar sobre el tema que nos mencionaba la profesora Natalia en cuanto a la perspectiva de género en estos eventos, porque creería yo entender que la Corte no la abordó. De hecho, creo que yo tampoco la habría abordado porque genera, en mi opinión, abordar este caso desde la perspectiva de género o tan solo mencionarla allí generaría otros escenarios de desprotección. El grooming no es solo con las niñas, sino también con los niños. Y no lo hacen solo señores o muchachos o hombres, sino también señoras y muchachas. Entonces, era todo lo que quería aportar. Bueno, ahí lo que pasa es que yo tengo una visión, yo no coincido con la visión de la Corte sobre la perspectiva de género, y creo que pues, de las Cortes en realidad, ¿no? Y es que creo que justamente son las Cortes las que nos han inducido en el error de pensar que perspectiva de género es solo en favor de las mujeres, y que es solo violencia, ¿no? Yo entendiendo el género como esos mandatos culturales y esa construcción cultural que nos impone un modo de ser hombres o mujeres, o que nos impone un modelo de feminidad y un modelo de masculinidad, pues en realidad la perspectiva de género, a mi juicio, se podría aplicar perfectamente en otros escenarios. Por ejemplo, el caso típico que se me ocurre en clase, el juez que otorga la custodia a la madre porque es mujer, ¿no? No obstante, el padre está presente, el padre quiere participar de la crianza,
el padre quiere la custodia, ¿sí? Allí, a mi juicio, desde la perspectiva de género, como la perspectiva de género apunta a identificar los estereotipos e impugnarlos, pues un abogado perfectamente puede decir, pues querido, tú estás tomando la decisión con base en los estereotipos que se aducen a la maternidad, con base en el hecho de que nosotros pensamos que las mujeres son mejores para la crianza. Hay unos mandatos desde el punto de vista de la jurisprudencia interamericana, por ejemplo, que nos ordenan identificar estereotipos. Y como tú estás decidiendo con base en un estereotipo que me perjudica, ¿sí? Y es un estereotipo de género, yo creo que tú me deberías aplicar la perspectiva de género en mi favor. Y entonces sobre esta base no decidir con base en estereotipos y tomar la decisión sobre otorgar la crianza con base en otras cosas, ¿no? Pues en la realidad material del caso, ¿sí? Digamos que por eso lo mencioné, pero mi interés era más en relación con el asunto de qué hubiera pasado si se tratara de una niña de más de 14 años, ¿sí? Y allí yo creo que los lineamientos que han elaborado las Cortes sobre perspectiva de género para hacer una valoración contextual de cómo se genera la violencia, eventualmente habría podido hacer una interpretación integral porque aquí digamos, pues claro, es un caso complejo por la falta de pruebas directas en muchos casos, por las dificultades en relación con el testimonio de la niña, pero pues al mismo tiempo es fácil porque es que no hay nada que discutir, la niña tenía 11 años, ¿sí? Luego el tipo penal está claro. Pero la duda me surgía en casos un poco más complejos en los que justamente se incluye la idea del consentimiento, ¿sí? No obstante sea evidente la violencia. Y entonces allí los lineamientos que ha hecho la Corte Interamericana, la Corte Suprema, la Corte Constitucional sobre analizar el contexto objetivo y subjetivo en que ocurre la violencia, pues creo que hubiese podido ayudar, pero obviamente que estamos hablando de la hipótesis, en este caso, digamos, desde el punto de vista de la no había lugar a discusión y eso es por eso es llamativo, digamos, que el abogado hubiese estado tan empeñado en otras cosas cuando, pues, o sea, no hay nada que discutir, que no sea años, o sea, chao, que te vaya bien, ¿no? Pero bueno, gracias, Diana. Entonces, según eso, lo que entiendo es, habría conductas de grooming que potencialmente podrían caber en el tipo penal, pero probablemente muchas no. Y entonces, ¿cómo, o sea, qué hacer? Me imagino que crear un tipo penal. Claro, ¿y cómo debería ser ese tipo penal? Lo curioso es que investigando, me encontré con que sí lo habíamos tenido en Colombia. Actualmente no lo tenemos. Pero entonces me puse a mirar el artículo 209, los antecedentes, o los antecesores de ese artículo 209. Y entonces me encontré una historia muy curiosa sobre ese tipo penal. Todo sucedió por el cambio de código de la ley 599 del 2000, que cambió, que derogó la ley 80, era el anterior código penal. Entonces, cuando se expide la ley 599 del 2000, entonces se dice el antiguo artículo pasará al 209 de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, y entonces así que yo creo que antes era el 303, algo así, entonces pasó con la ley 509 a ser el 208, ¿sí? Entonces, el actual 209, entonces aquí quedó en la ley 599 de 2000, que es el 24 de julio, si no estoy mal. Esta ley, la del Código Penal del 2000, inició su vigencia un año después de su promulgación, es decir, el 24 de julio del 2001. ¿Qué pasó? En ese interregno se modificó el antiguo delito de actos sexuales con menor de 14 años de la ley 80. Y entonces se le agregó un inciso segundo a ese delito de actos sexuales con menor de 14 años, que decía lo siguiente: si la gente realizare cualquiera de las conductas descritas en este artículo con personas menores de 14 años por medios virtuales, utilizando redes globales de información, incurrirá en las penas correspondientes disminuidas en una tercera parte. Ahí te cae. ¿Qué pasó? Entró en vigencia
un año después, en el 2001, la ley 599. Y como cuando se expidió la ley en el 2000, no se había hecho esa adición de ese segundo inciso, cuando empezó a tener vigencia el Código Penal, pues se quedó como estaba, sin el inciso. Nadie dijo nada, y no volvió a aparecer nunca más. Entonces lo perdimos bien perdido. Entonces nos quedamos sin eso. Eso es lo curioso. ¿Qué pasa? Entonces ahí podemos avanzar. En mi criterio, Angélica Romero, yo creería que las fases, o sea, todas las fases del grooming deben estar penalizadas, o sea, merecen un reproche penal porque es que son los niños. ¿Sí? O sea, yo me pongo a pensar, o sea, mi sobrina de 12 años de edad, ¿no? Son muy vulnerables, los menores son muy vulnerables. Entonces, me puse a investigar a nivel de derecho comparado y sí, efectivamente hay otros países que castigan el grooming. Y ¿por qué no podemos dejar el grooming solamente en los actos sexuales con menor de 14 años? Porque es que si la conquistó, si solamente le está diciendo cositas bonitas por las redes, le está pidiendo fotos vestiditas, ¿sí? Con minifalda nomás, entonces imagínense condenar a ese señor mínimo 9 años de prisión, pues ya es desproporcionado. Pues me parece a mí que la pena sería desproporcionada. Mientras que ese articulito que se perdió en el universo colombiano, pues sí traía una pena mucho disminuida. Decía, pues la pena será la del 309 en sí lo primero, pero disminuida en una tercera parte. Entonces sí es más proporcional a las fases iniciales del grooming, ¿sí? Entonces sí habría que penalizarlo. Pienso yo, pues se admiten otros criterios. Y me puse a investigar y sí, efectivamente Argentina lo tiene penalizado, España lo tiene penalizado, unos exigiendo más, otros exigiendo menos. Perú, o sea, a nivel latinoamericano, lo tenemos en Argentina, Perú, Ecuador, de una u otra forma. A manera de ejemplo, les busco cómo está tipificado en otras legislaciones. Entonces, el Código Penal argentino, en su artículo 131, lo castiga, incorporó la figura de grooming castigada con prisión, castiga así. Entonces, el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Lógicamente, se admite discusión todo esto de la penalización del grooming porque es un adelantamiento obvio de las barreras del derecho penal. Y ahí se está viendo, pues, sería una penalización de actos preparatorios, pero pues así está el concierto para delinquir en Colombia. Muchas conductas que en el Código Penal colombiano que castigan actos preparatorios. Lo importante, pienso yo, es hacer algo proporcional, con penas proporcionales al tipo de conducta que se está castigando, ¿sí? Y por ejemplo, ahí desde el punto de vista probatorio, Angélica, eso de con el propósito. Por eso hay que tener una fiscalía fuerte, preparada para ese tipo de delitos, ¿sí? El Código Penal español, entonces también lo castiga en el artículo 183, y dice, el que a través de internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte a un menor de 16 años y proponga concretar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189, que son todos los delitos sexuales, bueno, casi todos, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con pena tal. Sí, ahí es más
rica la descripción del tipo penal para lograr probarlo, es más se acerca más a decir, tiene que tener el propósito de buscar el encuentro físico. Entonces, pues, es una cuestión a debatir, interesante, cómo tipificar de una manera adecuada, sin violación de principios que rigen el derecho penal, esa conducta del grupo, que yo insisto, debe ser regular, debe ser penalizada. Es mi opinión. Ok. Yo tendría una última anotación sobre la sentencia, que en realidad es una anotación que me está surgiendo de todas las sentencias que involucran niñez. Y es que nosotros en Colombia somos muy poco respetuosos de la intimidad, ¿no? Y tenemos digamos, una visión bastante pobre de los datos personales, tanto así que uno hasta para comprar unas medidas te piden la cédula, y digamos como que no tenemos una protección seria de los datos personales. Pero me llama la atención que en las sentencias, digamos, se hace anónimo la información sobre los niños, pero muchas veces se deja información, digamos, que fácilmente los permite identificar. En el caso de esta sentencia, por ejemplo, pues le basta a uno ser chismoso, ¿no? Porque está el nombre del colegio, está el nombre completo de la mamá, y entonces sí, basta solo ser chismoso y irse a buscar. Yo me imagino que, pues, si uno tuviera la intención de identificar a la niña, entre otras cosas, otros agresores sexuales, ¿no? Ya que esta niña es tan precoz y que se obsesiona con los hombres y no sé qué, pues, quién sabe si esto no interese a otros agresores para buscar, ¿sí? En la rama judicial, digamos, ¿cómo pudiéramos trabajar para fortalecer ese derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes? Incluso en otros países, por ejemplo en Italia, ni siquiera los nombres de las partes cuando son adultos, e incluso cuando se va a hacer investigaciones, es casi que una exigencia que jamás se den los nombres de las partes, si uno no los dice. Lo que pasa es que, claro, de nuevo, nosotros somos un poco más laxos y aquí todos nos enteramos del nombre y apellido de todas las partes en todos los procesos judiciales, pero ¿será que existe la posibilidad o cómo hacer para fortalecer ese derecho a la intimidad de niños y niñas dentro de los procesos? Porque, claro, hay unas tareas encaminadas a evitar la revictimización, pero, por ejemplo, uno podría pensar también que la protección inadecuada de esa intimidad también puede llegar a resultar revictimizante eventualmente, ¿no? Entonces, no sé si de pronto en la rama judicial se ha dado este debate o no, Sí, eso está regulado, eso está regulado. Ahora se me olvidó el nombre del trámite. Bueno, en cuanto, lo que pasa es que aún es llamémoslo así, es un poco incipiente ese desarrollo de protección. Si bien protegemos el nombre se protege el nombre de la niña que no aparece, el menor de edad. Sí, lo que tú dices, si yo me pongo a buscar el colegio y me encuentro, ¿sabes? ¿No? Incluso con los nombres de los testigos que se aparecen, ¿sí? Entonces, sí podría ser, pero sí, la regulación que trae la Corte es desarrollo lógicamente de la legislación que prohíbe poner el nombre completo del menor de edad. Creo que eso sí incluso puede traer el desarrollo de una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Pero es muy incipiente y todavía no se llega a ese carácter ideal de protección de datos de la menor. Que yo conozca, puede ser que Angélica Romero desconoce la normativa, puede ser, pero que yo conozca, o sea, esos datos adicionales que se darían en lugar, aún no está prohibido o aún no está reglamentado eliminarlos de las sentencias. El nombre sí. Sí, yo me atrevería, yo osaría decir que esto se encuadra, digamos, yo hablaba al principio, como leemos la situación mediante una visión adulta, pues como que no llegamos a pensar en las consecuencias de eso, ¿sí? Y basta ver, por ejemplo, los stickers que circulan en WhatsApp. ¿Cuántos stickers tienen imágenes de niños? ¿Sí? Algunas incluso ridículas, o las mismas fotos que circulan, que los mismos padres ponen en internet, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justamente con eso. Nosotros no dimensionamos
el daño que esto puede causar. De hecho, el grooming es tan grave justamente porque es una conducta pluriofensiva, es decir, esto puede producir una afectación importante a la salud en el inmediato, pero también a largo plazo. Por ejemplo, una consecuencia directa es el bajo rendimiento escolar, y entonces uno dice, bueno, si por ahí nos vamos, llegamos incluso a la desescolarización y a 3 millones de cosas más. Pero bueno, aquí nos podríamos quedar 1000 horas hablando del asunto. Me pasaron las preguntas del público. Sí. Y hay 4 preguntas. Veo que hay unas que se enfocan más como al derecho de infancia y de familia y otras al derecho penal. Voy a empezar con una de derecho penal que se refiere justamente a la sentencia. Dice, una vez esa imagen empieza a circular por medios digitales, ¿por qué la sentencia no se refiere al delito de pornografía infantil? En especial cuando las conductas de child grooming pueden derivar en delitos de mayor gravedad. Uno, primero debe aclararse que pues o sea, la Corte resuelve con base en las pruebas que te llegaron dentro y con base en la acusación que hace la Fiscalía. La Fiscalía únicamente acusó, la Fiscalía inicialmente imputó y acusó al señor por el delito de acto sexual con menor de 14 años de edad y por el acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, contemplado en el 208 del Código Penal. Bueno, yo les había contado que finalmente pues no tuvo éxito la acusación por el delito de acceso carnal abusivo, ¿sí? Y por qué no, ¿cómo se llama el delito que dijiste? Pornografía infantil. Porque si ustedes se ponen, son curiosos y se ponen a revisar la jurisprudencia de la Corte respecto a este delito, debe existir un trasfondo de explotación sexual. Entonces, a no ser que se pruebe ese trasfondo de explotación sexual, la existencia de una red dedicada a la venta o incluso a la sola transmisión de imágenes de niños, de esa forma, ¿sí? No se configura el delito. O sea, hay varias sentencias bien interesantes sobre ese delito del 218, entonces por eso la Corte pues no va más allá. O sea, la Corte falla el caso que se llevó a juicio con base en las pruebas que se llegaron legalmente en el juicio, y ya les contaba, al juicio ni siquiera llegaron las fotos, ni una foto, que también pues si no era necesario, si la Fiscalía en su teoría del caso consideraba, ¿no? Porque también pues Puede ser interesante, sí pensaba yo, pero pues pero sí, yo, si uno se pone a pensar, tampoco no le hubiera dado, por base en la investigación que realizó, no le hubiera dado lugar a una acusación por el delito de pornografía. De pronto, con la investigación más amplia, quién sabe qué hubiera encontrado la Fiscalía, porque si esa foto empezó a circular, por algo, sí, no sé. Y si la niña también dijo que ella sabía que una amiguita le había contado que el muchacho también le había pedido fotos a ella. No sé. Yo creo que esto nos pone frente al problema esencial en este tipo de situaciones, y es, digamos, la mayor debilidad, creo yo, de la sociedad y del Estado, y es el enfoque preventivo, ¿no? Sí. Porque claro, que yo creo que a propósito de la perspectiva de género, a mí también se han hecho suficientes críticas acerca de los problemas, por ejemplo, en cómo la Fiscalía conduce las investigaciones, ¿no? Y el hecho de que están súper congestionados, ya hay problemas, o sea, pues tampoco, o sea, la Fiscalía tiene sus buenos investigadores al respecto, pero no da abasto. Sí. No da abasto, o sea, lo ideal sería una investigación perfecta, o sea, si hubiera averiguado todo, incluso porque se trajo la niña en juicio, después de tantos años, ¿sí? Porque una niña adolescente a declarar, una niña de 16 años que se lleva a juicio a declarar, por más que se hacía en cámara de que se estaba enfrente de dos desconocidas, así fueron psicólogos, ¿sí? Ella sabía que la estaban escuchando al otro lado, ¿sí? Eso puede ser muy recusante, ¿sí? Teniendo una entrevista con video y todo, riquísima la Fiscalía.
¿Por qué no la llevo como prueba de referencia? Cuando todo el desarrollo legislativo de protección al menor está en el código, los artículos 200 que citaron ahí al estudiar la corte, el tema de la entrevista que tomó un psicólogo de la Fiscalía de la Menor y del cual habla el defensor por montones, pero eso nunca se introdujo como prueba. Y sí, si uno se pone a leer lo que dice la entrevista, que anota el defensor, uno dice, pues esta entrevista estaba muchísimo mejor que la declaración que dio 2, 3 años después la menor. Además, a propósito de confiabilidad, incluso mejor porque era más cercana a los hechos. Claro, era más cercana a los hechos, la niña da otro contexto, tanto así pues que la niña relató en ese otro contexto un exceso carnal. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, y me tomo la pregunta de comenzar a responderla yo, dice, ¿cuál sería el alcance y el límite de los deberes de vigilancia y tutela de la madre y del padre hacia adolescentes a propósito de evitar que ocurran este tipo de vejámenes sexuales en relación con el derecho a la intimidad? Estos últimos un poquito ya hemos hablado, pero yo creo que justamente el comentario que haces con ocasión de la pregunta anterior y un poco lo que hemos hablado nos pone frente a la dimensión del desafío que tenemos enfrente, ¿sí? Porque yo me imagino que quien hace la pregunta está pensando en, bueno, ¿y dónde estaban los papás, no? En el caso de esta niña no estaban, o sea, estaban, pero la niña normalmente estaba sola. El punto es que justamente el Código de Infancia y Adolescencia introduce el principio de corresponsabilidad por algo. Acá nosotros hemos entendido el principio de corresponsabilidad mal, porque lo hemos entendido como esa situación en virtud de la cual, como hay otros actores, pues yo quedo relevado, ¿sí? Tanto así que siempre llama la atención sobre unas declaraciones que recuerdo que dio Lina Arbeláez en un periódico de circulación nacional, donde ella decía, es que yo qué puedo hacer en este tiempo de directora de bienestar familiar, yo qué puedo hacer frente al reclutamiento forzado, yo no le puedo poner un defensor de familia a cada niño, tiene que ser las acompañadas, ¿no? Que uno dice, bueno, si llega un grupo armado, no sé cuánta imagen de acción que puede tener una comunidad o una familia, ¿sí? Pero es un excelente ejemplo de cómo entendemos en Colombia la corresponsabilidad. Es que como hay otros sectores, cuando en realidad, y por la misma definición que trae el Código de Infancia, se trata de la concurrencia de actores, de acciones, y esa concurrencia aquí no está, porque uno podría decir, acá nos preguntan sobre los padres, uno podría decir lo mismo del colegio y la educación sexual, ¿sí? Uno podría decir lo mismo de la sociedad, uno podría decir lo mismo del Estado y la falta de regulación, ¿no? Entonces, creo que el punto está en que nosotros tendríamos que repensar como sociedad justamente cuál es el lugar que le estamos dando a los niños. Los niños aparecen en el debate público cuando nos permiten capitalizar votos, ¿sí? Cuando podemos entonces llamar la atención de sus padres para que voten por nosotros, porque es que vamos a aprobar la cadena perpetua para X o Y delito, ¿sí? Porque es que nuestros niños, pero lo cierto es que nuestros niños pues están completamente protegidos y no le interesan a nadie y digamos son excepcionales, incluso en la rama judicial es penoso que los jueces, la gran mayoría no tienen contacto con los niños, ¿sí? Se debaten y se solucionan cosas sobre los niños, sobre la vida de los niños, y nunca son llamados, ¿sí? No obstante, por ejemplo, existe la obligatoriedad de la entrevista. Entonces, digamos que me imagino que aquí estamos pensando en esta pregunta, en la posibilidad de extender la responsabilidad a los padres, ¿sí? Pues uno podría... Hay una importancia, o sea, entre otros aspectos de la importancia del fallo de la Corte es eso, o sea, la Corte logra dar visibilidad a un caso sobre un fenómeno que está vigente, porque si eso pasó hace 10 años, 12 años, con un BlackBerry, imagínense todo lo que está pasando actualmente con todo lo que tienen a la mano los niños en tecnologías de la información. La importancia del fallo de la Corte es ese, que la Corte tiene publicidad, ¿sí? Entonces sacaron el video cuando el magistrado lee los aspectos más importantes
del fallo, cuando los medios de comunicación hacen público también el fallo, los periódicos, etcétera, para hacer un llamado, eso hace un llamado de atención a los padres. Entonces, si algún familiar vio la noticia, oiga, si es que uno revisa los celulares de los niños, porque uno ve a su hijo, supongo, pero uno lo cree el más inocente, el más lindo de todo. ¿Usted qué se va a pedir? ¿Qué se le va a ocurrir en su mente que en su chat de amiguitos del colegio están pasando cosas, sí, que se suben de tono? Pues incluso una amiga hace poco, ella procuradora judicial con su niño de 11 años, un niño que le gusta es el fútbol, le gusta jugar con sus amiguitos en el colegio, sobre todo ir a la piscina, el fútbol, ese es su mundo. Y empieza a recibir en el chat de los compañeritos un poco de memes y emojis de mujeres desnudas que empieza a mandar un compañerito. Y empieza a bajar. Entonces ella quedó aterrada y dijo, yo no sabía qué hacer. ¿Sí? Y los padres es que dicen, yo no me imaginaba. Oye, yo no me imaginaba que mi hijo solo la pelota. Pues puede ser que no, pero los otros, los que están mandando eso, los que están comentando, o sea, sí empiezan, son cosas que entonces, y, o sea, finalmente es una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia a través de esos fallos, llamar la atención a la sociedad, a toda la sociedad, o sea, no solamente a las instituciones del Estado, a los padres, a los profesores, a los estudiantes, de que, ojo, hay que poner atención a lo que está pasando actualmente, y pues con base en eso, entonces iniciar este tipo de charlas, que los congresistas pues también prendan las alarmas, oiga, si es la necesidad de regular esto. ¿Sí? Todo eso es un proceso. Sí, digamos que el asunto de la responsabilidad de los padres hay que mirarlo con delicadeza. De hecho, en términos de responsabilidad civil, yo creo que en una situación de negligencia, por ejemplo, de los padres, sería perfectamente factible imputar la responsabilidad civil a los padres si eso se traduce en un daño efectivo y obviamente con un juicio de responsabilidad que a mi juicio ya se puede hacer en Colombia, aunque sigan hablando de que solo en violencia conyugal, pero en realidad a mi juicio sí que se puede hacer respecto de los padres y creo que si hay una negligencia, pues sin lugar a dudas. Entre otras cosas, esto está en el mundo, hay situaciones en las que a los padres les han imputado responsabilidad por sus conductas frente a los hijos en relación con la intimidad, ¿no? Porque justamente, pues ahora con el boom de influencers y pues con las redes sociales, como que es súper común que la gente ponga en su foto de perfil a sus hijos, que hagan stickers si les parezca gracioso, pero de nuevo, es que nosotros no dimensionamos que quizá, por ejemplo, el día de mañana esa persona puede que no le den un empleo, ¿no? Piensen ustedes en el meme de la niña que me choneaba a la otra, eso hace 20 años, ¿no? Entonces, un empleador perfectamente puede decir, no, querido, o sea, no, porque tú tienes antecedentes de violencia. Y sé que suena extremo, pero es perfectamente factible. Entonces, de hecho, yo creo que nosotros no dimensionamos lo que implica esto, enviar stickers de niños, difundir imágenes de niños. Y en eso, creo que, pues sí hay una responsabilidad de los padres, pero pues de ahí dar la responsabilidad por eso, porque es que lo que predomina es la ignorancia. O sea, yo creo que el enfoque tiene que ser más es preventivo y de educación. Incluso el caso del beso del Dalai Lama lo demostró. O sea, yo no sé si además vieron las disculpas del señor, pues de la oficina, ¿no? Es que él acostumbra a bromear sobre el asunto, entonces nosotros normalizamos eso. Y esa imagen es súper poderosa porque se ve a un niño paralizado frente a además una persona que es como Dios en la tierra, ¿no? Sí. O sea, es que cómo va a reaccionar. Y lo mismo pasa en el grooming, es exactamente lo mismo, pues no es Dios en la tierra, pero es exactamente lo mismo cuando uno, y no sé si ustedes han sido acosados, es que es paralizante, uno no sabe qué hacer. Imagínense un niño que no tiene todos los instrumentos. Entonces, en ese caso, lo que habría que apuntarles a la prevención. Por ejemplo, una cosa tan simple, se ha demostrado que el abuso sexual se previene entre muchas otras cosas. Por ejemplo, nombrando los genitales por su nombre. ¿Sí? Un simple acto como ese es súper poderoso porque le da al niño conciencia de su cuerpo. Educación sexual.
¿Por qué? Porque es que si yo no lo educo, si yo no soy la fuente de información confiable de mi hijo, él va y se educa en el porno, insisto. Y el porno lo que socializa es la violencia. Es un sexo violento y basado en la sumisión. Entonces, el tema es que los padres no tienen instrumentos para enfrentar eso. Entonces, por supuesto que hay un deber de vigilancia y tutela, y por supuesto que, digamos, si estos de traducir en un daño, uno perfectamente podría imputar responsabilidad si se prueban los elementos de responsabilidad civil al menos, y entonces se prueba la negligencia, el daño y el nexo de causalidad, pero yo creo que aún imputando responsabilidad, pues sigue siendo insuficiente. Es decir, aquí necesitamos apuntarle como Estado a un enfoque más preventivo. Otra pregunta que nos hacen de penal es ¿cuál es la situación de Colombia en el ámbito del derecho comparado? ¿Hasta dónde es legítimo llevarlo punible si tenemos en cuenta las dificultades probatorias de hechos sometidos a valoraciones e interpretación? Me refiero a la dificultad de probar el elemento subjetivo intencional de quien contacta al menor o se legitima como delito de peligro el contactar menores. Y por eso el debate es interesante justamente por eso, porque es que se estaría llevando a categoría de delito unos actos preparatorios y a partir de qué fase penalizar esos actos preparatorios, ¿sí? Entonces, y si ustedes leen la sentencia de la Corte, entonces ahí la Corte menciona unas fases que se han identificado muy básicas sobre el proceso de grooming, ¿sí? Es una discusión, hay que abrir la discusión para una posible penalización y a partir de eso sí discutir a partir de qué momento sería adecuado la penalización del grooming, del solo grooming. ¿Qué otras alternativas hay para poderlo manejar, sí? Porque es que, o sea, pónganse ustedes a pensar los que son padres, que una persona adulta le esté escribiendo a su hijo por el chat y le cosas muy inocentes, como si fuera una amistad. Eso merece reproche. ¿Hasta dónde, a partir de dónde empezaría un reproche penal? Porque es que tampoco es normal. Fíjense que en la lectura de todo que hice sobre el grooming encontré que incluso hay investigaciones que dicen, criminológicas, que dicen que la mayoría de casos de grooming no se dan entre extraños, entre víctima y victimario que se desconocen, no. El victimario conoció en algún momento al niño, en persona, lo vio en una fiesta, en una reunión familiar, en la banda del colegio, en una presentación de algún grupo que pertenece al niño, ¿sí? Así inicia, ¡pum!, y contacto de repente. No es que, bueno, sí se dan los casos, y muchos también que a través de los juegos online, entonces me llegan, pero decía lo que me causó impresión o me causó curiosidad en esa investigación es que la mayoría de casos de grooming existe un previo conocimiento personal físico de las partes de los involucrados. Curioso. Sí, eso me pareció interesante la investigación que encontré sobre los agresores sexuales, porque incluso justamente ellos referían que ellos buscaban a sus víctimas con unas características determinadas, ¿sí? Y entonces generalmente preferían niños que se veían, decía yo antes, sumisos, pero también niños solos, niños y no es gratuito, que una de las fases sea la valoración de los riesgos, ¿no? Que se pregunte si está solo en la casa o no. Y bueno, que un niño esté solo un día, pero si resulta que el agresor se da cuenta de que todas las tardes está solo, pues evidentemente recabar esa información exige justamente que haya todo un proceso de conocimiento y de perfilación de la víctima. Incluso, lo contaba antes Angélica, una cosa escandalosa que encontré en estos estudios es que existen plataformas que son casi como grupos de apoyo entre pedófilos, ¿sí? Porque ellos tienen una visión idealizada y romantizada del cuidado de los niños y se ven a sí mismos como personas que potencialmente pueden cuidar a esos niños, ¿no? Y entonces se banaliza, como el Dalai Lama banaliza pedir a un niño que le chupe la lengua
se banaliza porque pues no, ahí no hay acto sexual, es decir, es como si te quisiera quitar la connotación sexual de muchas de las conductas. Y en estos grupos, pues entre pedófilos se dan la palmadita en la espalda y no, pues es que no, ya no tiene nada de malo, eso está súper bien porque tú lo que quieres es cuidar y funcionan casi como grupos de apoyo para fomentar las agresiones sexuales, pero también por eso es que necesitamos poner esto en sus justas proporciones. Y a propósito de los otros caminos, yo pensaba, claro, porque pues estamos con la maestra de la sala penal, maestra auxiliar de la sala penal, pero pues uno tendría también todas las herramientas del Código de Infancia y Adolescencia si quisiera, ¿no? Lo que pasa es que yo no veo a los defensores de familia y a los comisarios de familia, digamos, activando las medidas de restablecimiento de derechos frente a estas agresiones. ¿Por qué? Probablemente porque no entienden esto, pues porque si no lo activan incluso en cosas que son así como súper evidentes, aquí sería mucho más difícil, pero uno perfectamente podría pensar en que, por supuesto que se podrían activar, porque estamos frente a la vulneración de unos derechos específicos, identificables, evidentes, y entonces sobre esa base nada impediría que se abriera el proceso Por ejemplo, disculpame que ahora me acordé de la pregunta. Miremos el caso español, ¿no? Que solamente lo castiga hasta cuando se hace la propuesta de encuentro con FIS. Entonces sí, habría que estudiar, o sea, buscar una herramienta adecuada para, no lo llamemos luchar, para ir en contra de este fenómeno. Es interesante si se puede hacer, si es lo adecuado el derecho penal, a partir de qué punto y qué otras herramientas existen, como pues nos enseña el notario que existen algunas medidas de establecimiento de derechos de infancia, adolescencia. Sí, yo creería que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se podría hacer sin lugar a dudas. Y la última pregunta es si puede ser responsable el Estado por su ineficiencia preventiva y si se quiere compliance en la prevención de este tipo de conductas desde las políticas públicas que regulan redes y medios de comunicación. Yo diría que depende un poco de lo que se quiere. Sin lugar a dudas, yo creo que si nosotros nos pusiéramos a mirar el estado de cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, el Estado sería responsable internacionalmente, porque en Colombia yo no dudo en señalar que hay una violación sistemática de los derechos humanos de la infancia. Y entonces sobre esa base, yo creo que un pool de abogados bien juicioso podría perfectamente llevar al Estado ante la Corte Interamericana y obtendría la declaratoria de responsabilidad del Estado. Y entonces sobre esa base yo creo que si uno lo pusiera en esos términos, pues por supuesto que estamos frente a un escenario de vulneración de derechos humanos de la infancia. También uno podría pensar responsabilidad por la omisión legislativa, bueno, ella veo un poco menos clara, ¿no? Pero pues digamos que se podría perfectamente discutir. En cambio, por ejemplo, me parecería mucho más evidente a nivel interno la responsabilidad del Estado, por ejemplo, si entonces va un padre de familia, una madre de familia a la comisaría, bueno, la comisaría en realidad tiene competencias en violencia intrafamiliar, luego allí el agresor tendría que ser un miembro de la familia, o a la Defensoría de Familia y dice, mire, mi hijo está siendo víctima de Lumen, aquí le traigo todas las pruebas, aquí hay una vulneración de sus derechos, medidas de protección, y el funcionario muy probablemente le dirá, entonces, quítale el celular o pues, ¿qué puedo hacer? O sea, que esto no está regulado, ¿no? Hay, claro, pensando en eso uno dice, un momento, pero ¿cómo así? O sea, aquí la violencia es evidente, usted tendría que actuar. Yo creo que allí, por ejemplo, si habría una falla del servicio evidente, que digamos, se podría perfectamente probar esa falla del servicio. No sé tú cómo la ves. Pues habría que mirar el caso, ¿no? Sí, no, pues. En cualquier caso, la sola ausencia de política pública no daría, No, porque si no, el Estado colombiano no, pues todo. responsable por todo, pero digamos que sí podría verse caso a caso esa posibilidad. No sé si hay más preguntas. No sé si quiero preguntar algo. Muchas gracias. Perfecto. Yo creo que no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención. Espero que pues se hayan informado de algo novedoso. Gracias a Natalia. Gracias, Angélica, muchas gracias también al centro y al Departamento de Derecho Civil por la invitación. Muchas
Muchas gracias Que a tengan ustedes. buen